Bueno, nos vamos a ir ya, si os parece, a nuestros estudios de Segovia, porque ahí está ya el consejero de Movilidad de la Junta, que, como decíamos, se ha reunido esta misma tarde con el presidente de Renfe durante 3 largas horas. José Luis Sanz, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Luis, a ti y a todos los contertulios. ¿Se mantiene inamovible el presidente de Renfe en la eliminación de estas paradas por criterios, según él, económicos y de rentabilidad? Y no sé si les ha dado un horizonte temporal o esto ya es definitivo. Pues la verdad es que nos ha confirmado la supresión de las paradas, en concreto dos itinerarios, uno de ida y otro de vuelta en Sanabria, con un ajuste horario desde primera hora de la mañana, que sin embargo pasa a mitad de la mañana. En el caso de Segovia son 3 servicios por circulación, de ida y de vuelta, y por lo tanto son 6 las paradas que se suprimen, ¿no? Y en Medina del Campo son 2 con determinados ajustes horarios que también afectan a primera hora de la mañana y que por lo tanto también suponen la supresión de 2 paradas. Nos lo ha confirmado, como digo, después de una labor pues importante de chequear prácticamente parada por parada, porque le hemos transmitido la confusión y la falta de información que ha habido al respecto y la necesidad, por lo tanto, de que haya habido transparencia. El presidente de Renfe y su equipo han mostrado que con el comunicado que sacaron que era suficiente. Lo cierto es que no ha sido así, porque ni siquiera en la Consejería de Movilidad hemos sido capaces de acertar al 100% cuáles eran los itinerarios perdidos. Y sí, ha mostrado el cariz técnico, según él, de la decisión, un cariz que se apoya básicamente en criterios de rentabilidad económica. Es decir, la debilidad de los usuarios en estas paradas y en esos horarios determinaba y penalizaba la posibilidad de crecer en otros destinos dentro de lo que es el mismo trayecto, que crecerían a costa de una mayor rapidez en el lapso de tiempo que estamos manejando, ¿no? En todo el recorrido entre 30 y 40 minutos como máximo. Y nosotros le hemos mostrado, lógicamente, el Gobierno de la Junta le ha mostrado nuestro desacuerdo total, primero porque está penalizando y apoyándose en una debilidad demográfica que, más allá de un problema para Renfe, es un problema para toda Castilla y León y requiere de la atención del interés general y no de intereses particulares en función de la rentabilidad de una empresa nacional, de una empresa pública como es Renfe, ¿no? Y en segundo lugar, le hemos expresado también que vamos a seguir sin cejar en el empeño de intentar que esta decisión sea echada para atrás y, lógicamente, no se concrete en el futuro, porque ataca directamente a lo que es la esencia de Castilla y León, a los servicios públicos y a la movilidad, sobre todo de la España rural. ¿Qué capacidad de maniobra tiene la Junta de Castilla y León, consejero? Consejero, ¿qué capacidad de maniobra tiene la Junta de Castilla y León de frenar esto? La capacidad de maniobra que... La capacidad de maniobra es una cuestión tarifaria desde el punto de vista de Renfe y también desde el punto de vista de lo que son decisiones de carácter comercial. La operativa ferroviaria en este momento está liberalizada y participa de ella Renfe, que tiene que dar una serie de obligaciones de servicio público y que no le queda otro remedio que darlas. Por lo tanto, también existen paradas en Sanabria que no puede eliminar por estas circunstancias, o Medina del Campo, incluso en Segovia. Y desde otra perspectiva, pues evidentemente la voluntad política y el empuje político que estamos poniendo encima de ello con el fin de lograr que se eche atrás esto, como también otra serie de circunstancias que están residenciadas en el Ministerio de Transportes, como es también el intento de suprimir casi 500 paradas en Castilla y León del transporte urbano de titularidad del Ministerio de Transportes. En fin, todos estos ingredientes dibujan un panorama donde el Ministerio de Transportes, por alguna razón que desconocemos, no está tratando con justicia ni con equidad territorial a la Comunidad de Castilla y León y, desde luego, está arrumbando las posibilidades de proyecto de vida de los ciudadanos de Castilla y León, también de los que viven en la España rural. Señor Sanz, quiero que escuche lo que ha dicho el presidente de Renfe tras finalizar la reunión con usted. Vamos a escucharlo y ahora hablamos. El apoyo real no es soliviantar a la gente, ni producir indignación contra otros y utilizarlo políticamente. El apoyo real es sentarse a trabajar en soluciones para los ciudadanos. Intentamos mantener el equilibrio entre la sostenibilidad económica y el servicio público esencial, pero
si queremos muchos más servicios, como solicita la Junta de Castilla y León, la solución es muy fácil, que se sienten a hablar de cómo financiarlos, y parece que nos ha trasladado el consejero que no estaba entendiendo el planteamiento. Es decir, consejero, que dice el presidente de Renfe que ustedes están soliviantando a la gente y que si quieren más frecuencias, la Junta tiene que financiarlas, decía también, como en otras comunidades autónomas. Pues me sorprende estas declaraciones porque precisamente le hemos trasladado que el malestar ciudadano se ha producido por la opacidad y por la falta de transparencia en la información que ha trasladado Renfe y en cómo han tomado la decisión. Y precisamente hemos acudido a las instalaciones de Renfe, a las oficinas de Renfe, para intentar fijar la información. Y de hecho hemos consumido prácticamente la primera media hora en aclararnos, ¿no? Es decir, la Junta de Castilla y León tampoco lo tenía claro. Imagínese el resto de usuarios o de ciudadanos cómo lo tendrían. Y respecto a la segunda cuestión, que efectivamente nos la ha trasladado en el sentido de si queremos que se mantengan paradas, que las pague la Junta de Castilla y León, dos consideraciones o dos reflexiones. Primero, el titular del servicio es el Ministerio de Transportes a través de Renfe y, en su caso, cualquier otra compañía que participe del operativo ferroviario. Así que intentar residenciar el pago de cualquier servicio en otra instancia me parece como mínimo un cierto ventajismo. Y en segundo lugar, yo creo que la Junta de Castilla y León está mostrando su compromiso con el servicio público ferroviario y con dar servicio a los ciudadanos de Castilla y León en el tren, en el servicio ferroviario. Por ponerle cifras y, por lo tanto, nombre y apellidos a esta afirmación que acabo de hacer, que son hechos, no son palabras ni titulares, la Junta de Castilla y León ha pagado en el año 2024, pasado, 18 millones de euros para subvencionar a los usuarios, no paradas ni trenes, que no es nuestra función, ni somos titulares de ellas, sino a los usuarios del tren, eso sí, que están empadronados en Castilla y León. Por lo tanto, mientras nosotros nos dedicamos a intentar ampliar los derechos de los ciudadanos, entendemos que el Ministerio de Transporte, con decisiones de este tipo y como alguna de las que he citado anteriormente en torno al mapa de transportes en autobús de titularidad estatal, está restringiendo derechos a los ciudadanos de Castilla y León. No está ayudando a que la España menos privilegiada, la España que tiene más dificultades por la poca densidad demográfica o por las grandes distancias que tenemos, tenga condiciones de equidad territorial con otros territorios. Para no dejar a los pies de los caballos al PSOE de Castilla y León o al alcalde de Sanabria, que también es socialista, ¿cabe la posibilidad de que cuando se reúna con ellos les anuncie algún cambio para que ellos puedan, vamos a decirlo así, ponerse la medalla? Es un escenario que contempla la Junta, que hoy no ha querido decirles a ustedes nada, pero quizá con Carlos Martínez. Lo digo porque Carlos Martínez, le escuchábamos antes, y ve posibilidades de que algún cambio técnico se pueda producir. Hablaba de voluntad política, eso también lo coinciden con ustedes. Bueno, en fin, por una vez un cambio de opinión puede ser celebrado, y bienvenido a este lado de la trinchera a Carlos Martínez en el sentido de intentar defender a Castilla y León y, por lo tanto, rechazar este tipo de decisiones que nosotros creemos que no se alinean con lo que es la cohesión territorial, con lo que es una política social, con lo que son variables que debe tener en cuenta una empresa pública como es Renfe, no exclusivamente las de rentabilidad económica. Por varias veces hemos reiterado si la decisión, sabíamos que era a partir del 9 de junio, pero cuánto se extendía en el tiempo, si era estival, si podía prolongarse. No nos han querido dar una respuesta, con lo cual sospechamos que efectivamente tienen pensado algún tipo de actuación, pero no sabemos en qué términos, ¿no? Y ello, pues más allá de la cordialidad con la que ha discurrido la reunión, sinceramente también contribuye a la opacidad, a la falta de transparencia, a la falta de información y, por lo tanto, a un tipo de relación institucional como mínimo enrarecida, ¿no? Si no han sido capaces siquiera de aclararnos cuál era su previsión y tomaron la decisión de forma unilateral, sin contar con nadie, para suprimir todas estas paradas, y ahora mismo no tenían una programación en el tiempo, dice poco, ¿no? Desde el punto de vista de la mera gestión empresarial, de la mera gestión técnica.
Consejero, el presidente de Renfe niega que el origen de esta decisión sea la exigencia del alcalde socialista de Vigo, que, como saben, pidió que eliminaran paradas de Castilla y León para que el tren a Galicia se ahorrara, bueno, pues hablamos entre 10-15 minutos. Qué casualidad que después de pedirlo y negarlo Renfe, ahora se cumpla lo que pretendía Abel Caballero. No sé si usted esto se lo ha reprochado a Álvaro Fernández y si cree que este reajuste se debe solo y exclusivamente a criterios políticos. Bueno, a nosotros no son criterios políticos. Si fueran criterios políticos tendrían alguna raíz de carácter social o algún tipo de parámetro que pudiera ser ponderado en términos de diálogo político, pero no. El planteamiento que se nos ha hecho es una decisión de carácter técnico y en términos exclusivamente de rentabilidad económica. Supresión de paradas porque no son rentables económicamente, a pesar de haberle reiterado que los trenes sí o sí tienen que pasar por donde están las estaciones y no acabamos de entender dónde está el sobrecoste porque un tren pare en Sanabria, porque un tren pare en Medina del Campo, porque un tren pare en Segovia. Y no entendemos esa historia. Respecto al tema que me pregunta del alcalde de Vigo, pues yo no he consumido ni un minuto en el tema. Esa es una cuita que tendrán que resolver entre los correligionarios del grupo político al que usted me ha referido, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, porque creo que está generando bastantes tensiones entre unos y otros. Ahora, es verdad que dice el aforismo que cuando un pájaro anda como un pato, pía como un pato y se mueve como un pato, tiene muchas probabilidades de ser un pato. Los pueblos de ciertas comarcas, consejero, están viendo cómo cada vez se pierden más servicios básicos, más población, y ahora en el caso de Sanabria se quedan sin el AVE que les llevaba a Madrid a primera hora de la mañana. ¿Usted entiende que los habitantes del medio rural se sientan abandonados por las administraciones? Pues ciertamente sí, tengo que compartir esa percepción porque suprimir un tren que decía que tenía pocos usuarios, pero seguramente esos usuarios hayan hecho su proyecto de vida en torno a esa parada a primera hora del tren para desplazarse a donde corresponda o viceversa, los que van desde Zamora a Puebla de Sanabria, pues por ejemplo, a dar clases en el colegio o al centro de salud, etcétera, entiendo que lógicamente tienen que tener un cierto malestar. Como puede comprender, el Gobierno de Castilla y León, en la medida de sus posibilidades, y aunque no es de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia, lógicamente va a intentar estar al lado de ellos y vamos a intentar que esta decisión no continúe adelante. No tanto por la decisión en sí en términos absolutos, sino porque es otro capítulo más no quiero decir de agravios, pero sí de decisiones que perjudican claramente a la comunidad de Castilla y León y a los castellanos y leoneses. Bastantes problemas tenemos de despoblación, bastantes problemas tenemos con servicios que por la gran extensión de Castilla y León tienen que ser prestados en función del territorio y sin embargo no tenemos suficientes personas para poder contribuir como en otros al otro lado de la sierra que me separa aquí, en este caso pues estoy en los estudios de Segovia. En definitiva, lo que puedo decir es que vamos a seguir trabajando para ampliar y hacer la vida más fácil a los ciudadanos de Castilla y León, por ejemplo con el transporte urbano e interurbano y metropolitano de titular de la Junta de Castilla y León, que vamos a intentar y espero que podamos lograr a lo largo de este año, que sea gratuito para todos los ciudadanos empadronados en Castilla y León. Es una política efectiva que persigue precisamente la fijación de población, otorgar ventajas a quien esté residenciado y empadronado en nuestra tierra. Y lo otro que se nos pide es precisamente... Es que quería preguntarle, durante la reunión entre usted y el presidente de Renfe, el ministro Puente, que aunque está de baja por paternidad, sabe que le gusta mucho lo de publicar cosas en Twitter, pues ha publicado esta tarde en sus redes sociales que Castilla y León es la única comunidad que no ha solicitado las ayudas al transporte del segundo semestre de 2025, es decir, la gratuidad a los menores de 15 años y creo que es un 40% de rebaja en los abonos. ¿Por qué renuncia la Junta a estas ayudas? Porque no están alineadas con la hoja de ruta que acabo de explicar. La Junta de Castilla y León tiene un objetivo que supera de lejos el planteamiento que hace el Ministerio de Transporte. Es un ministerio que efectivamente establece la gratuidad a partir del 1 de julio para menores de 15 años y una bonificación que en este momento se está produciendo también para el resto de comunidades autónomas en el resto de usuarios del transporte. La Junta de Castilla y León va a asumir algo similar, pero
pero tiene una hoja de ruta que supera de lejos esta cuestión, porque como acabo de decir, la Junta de Castilla y León no anda con bonificaciones parciales, sino que va a ser una bonificación o una subvención total a los usuarios, eso sí, los empadronados en Castilla y León del 100%. Va a establecer el transporte público gratuito en nuestros servicios de transporte, en nuestros autobuses. El Estado pues sabrá lo que tiene que hacer. Eso sí que es un testimonio concreto de apoyo a la España rural, de intentar paliar la despoblación, de contribuir al reto demográfico. Consejero, como sabe, bueno, siempre que hacemos entrevistas, tengo aquí a 3 contertulios que también me ayudan a esta entrevista y le van a formular una pregunta a cada uno. Ismael, por ejemplo. Ismael Bosch. Sí, nos conocemos. Muy buenas, consejero. Yo creo que rectificar... Ismael, ¿qué tal? Muy buenas, un placer. Creo que rectificar es de sabios y confío en que rectifique tanto Renfe. Coincide que es verdad que sí que me ha molestado en mirar cuál es la argumentación técnica que justifica esta medida, o que a juicio de Renfe justifica, y imagino que usted también, y me sorprende que diga que desconoce por qué es importante esa rebaja entre 20 y media hora en el trayecto de Galicia. Lo digo porque sus propios correligionarios del PP de Vigo respaldan la medida del propio alcalde de Vigo, y es que esto haría más competitivo el tren para los gallegos a la hora de hacer una alternativa al transporte aéreo. Es decir, una de las vías que justifican esta medida, que yo no comparto, digo que conozco pero no comparto, quiero dejarlo claro, es esto. Yo confío en la rectificación. Creo que cuando el ministro, que además está de baja, hay que darle la enhorabuena por su reciente paternidad, está de baja cuando tome las riendas, todavía quedan 19 días hasta que esta medida entre en vigor, y 19 días en política es un mundo, yo creo que se rectificará en parte, por lo menos yo estoy seguro de que la parte de Sanabria con toda seguridad, desconozco... O sea, ¿tú Medina. crees, Ismael, y perdona que me meta, que esto no se ha modificado porque el ministro está de baja por paternidad? Sí, yo confío en que eso es una manera de darle un margen, pero a lo que voy con respecto al consejero. No sé. Digo que Es un poco extraño. Bueno, digo que es una posibilidad que cuando tome las riendas diga, oye, esto hay que reconducirlo. Igual que digo que confío en esa rectificación, confío en la rectificación del señor consejero, porque acaba de decir, o de alguna manera despreciar esta incorporación de Castilla y León a las ayudas del transporte del Ministerio, que es la única comunidad de toda España que no lo ha solicitado, como bien ha señalado el ministro, y claro, es verdad que pone como contrapartida un transporte gratuito en autobús, pero estamos hablando ahora de la gente que se mueve en transporte en Renfe, en transporte ferroviario. Si no hay estas ayudas, si Castilla y León no se suman las ayudas del Ministerio, se pierde el 25% de bonificación directa a los 3.000 usuarios que hay de Valladolid, los 2.000 que hay de Segovia y los 1.000 que hay entre León y Palencia. Y esos son muchos más que los afectados de Sanabria, Segovia y Medina del Campo. Entonces, por favor, a ver si todo el mundo rectifica para que al final beneficie a los ciudadanos. Bueno, creo que ha habido 2 órdenes de cuestiones, ¿no? Por empezar por la última, yo no desprecio en absoluto las ayudas que puede hacer el Gobierno. Ciertamente, en términos absolutos, el año pasado, por ponerle nombre y apellidos al asunto, nosotros destinamos 40 millones de euros a cubrir el déficit de los servicios del transporte de autobús, que hemos mantenido, vayan los usuarios que vayan, con sus paradas, etcétera. Hombre, es verdad que modulados con el transporte a la demanda. De esos 40 millones, 3.800.000 euros han sido la subvención del Ministerio de Transportes. Lo digo por poner también la escala de en qué ha contribuido cada uno. Así que ni mucho menos lo intento perjudicar porque hemos sido beneficiarios de ello. Pero es cierto que en la hoja de ruta que hemos diseñado de transporte gratuito para los empadronados hay un difícil encaje o un encaje que no es exactamente igual, no digo que sea incompatible, pero muy de difícil encaje también desde el punto de vista técnico con la hoja de ruta que pretende la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, en el mismo momento, 1 de julio, que va a adoptar estas medidas que me estaba citando por parte del Ministerio, va también a empezar a poner en marcha su sistema de transporte gratuito de forma progresiva. Lo que puedo garantizar es a todos los ciudadanos y usuarios del transporte de Castilla y León es que no van a notar nada distinto de los usuarios de otras comunidades autónomas a las que bonifica. La Junta de Castilla y León va a asumir y no va a haber ninguna discriminación en este sentido. Y progresivamente se irá implantando lo que es la bonificación no del 50% o de la gratuidad del 15% para menores, sino la bonificación del 100%. Eso sí, para empadronados con el objetivo que acabo de señalar. Y respecto a la pretendida competitividad del tren con el avión, pues ¿qué quiere que le diga? Yo me he molestado en mirar las relaciones de aviones que hay entre Madrid y Vigo, por ejemplo, y compararlas, ¿no?, con el tiempo de viaje.
El mejor de los escenarios, con la supresión de paradas de los trenes entre Madrid y Vigo, otorgaría un lapso de tiempo de 3 horas 40 minutos. De 3 horas 40 minutos. El tren Madrid-Vigo tiene unos 1,10, 1 hora 10 minutos, que con los tiempos de embarque, con el tiempo de traslado, etcétera, se puede trasladar incluso a 1,40, 1 hora 40 minutos. No parece que sea una relación razonable a la hora de establecer la competitividad. Tiene que haber otros factores que conciten a la gente a usar el tren o a usar el avión, pero no precisamente el del tiempo de viaje por esta gama que estoy diciendo. Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, el tren sin duda tiene ventajas añadidas que no tiene el avión. Creo que la comparación se antoja como mínimo como una afición. Laura Ríos. Buenas noches, consejero. Dice el presidente de Renfe que el AVE no es un metro y que por tanto no tiene por qué parar en las estaciones por donde discurre. Esa es una de las razones, aparte de la rentabilidad económica, una de las razones por las que ha realizado estos ajustes. Sin embargo, en el caso de Segovia, que es una de las estaciones más afectadas, esa supresión de frecuencias va a suponer un trasvase de los pasajeros del AVE habituales a los Avant, que ya de por sí están bastante saturados. Usted ha dicho en su intervención que van a estar al lado de los afectados. Me gustaría saber de qué manera van a articular alguna solución, alguna alternativa, si es que Renfe no termina de rectificar o no rectifica con todos los ajustes que ha realizado. No sé de qué manera, si a través del transporte metropolitano, urbano que usted ha planteado, esa gratuidad que se va a aplicar en Castilla y León, de qué manera van a estar al lado de esas personas afectadas. Lo que quiero trasladarle es que la decisión la está tomando Renfe y la está tomando para suprimir paradas en estaciones que se diseñaron ya cuando se construyó el tren. Cuando se construyó el tren no se puso una parada en cada sitio, por lo tanto no se hizo un trayecto estilo metro, como me está diciendo, ni siquiera un metro ligero, como hay en Madrid o en muchos otros sitios, sino que se establecieron paradas en Segovia, en Medina del Campo, en Zamora y en Otero de Sanabria, dentro de lo que es la Comunidad de Castilla y León. Entiendo que si se establecieron esas paradas es porque se entendió que eran las necesarias y adecuadas para el tipo de trenes, para el tipo de trayectos y para el tipo de horarios que estamos manejando. Y, por lo tanto, decisiones como las que acabo de citar, que se apoyan nada más en la rentabilidad económica y que, por lo tanto, están alejadas de cualquier variable de carácter social y de cohesión territorial dentro de lo que es la Comunidad de Castilla y León, están alejadas de ellas. Entonces, hacer descargar sobre el transporte urbano de la Junta de Castilla y León cubrir esas carencias, se me antoja primero que no entran dentro de la relación adecuadamente y, por supuesto, creemos, y desde el punto de vista de la exigencia cordial e institucional, pero exigencia al fin y al cabo, que quien ha creado el problema es quien debe de resolverlo. Y tiene fácil solución, es dar marcha atrás. David Frontera, por último. Consejero, muy buenas noches. Antes de esa reunión que han mantenido ustedes hoy de casi 3 horas, que han tenido tiempo para hablar largo y tendido, antes de esa reunión le decía, el presidente Renfe ha hecho varias declaraciones haciendo alusión al interés general y al interés social a la hora de tomar esta decisión de la supresión de los viajes con parada en Castilla y León. Nos ha dicho usted hace un momento que se ha centrado sobre todo en esa necesidad de una rentabilidad económica. Yo no sé si a lo largo de esa reunión de casi 3 horas el presidente de Renfe les ha dicho a ustedes en algún momento que había interés general o interés social, como sí ha hecho a los medios de comunicación. Pues la verdad es que no ha surgido ese tema, ha surgido las variables y los parámetros que acabo de citarles, en el sentido de la rentabilidad económica y que la escasez de usuarios lo que hacía era penalizar las posibilidades de uso por otros usuarios que se podían captar en otras estaciones, estoy entendiendo que en Madrid y que en Vigo o en alguna otra estación de Galicia conectada en este corredor y, por lo tanto, esa traducción, lógicamente, en más ingresos, ¿no? Si eso es así, evidentemente, la
variable del interés general, la variable del interés social, la variable en definitiva que nos está preocupando y concitando y que estoy intentando argumentar durante casi 20 minutos, pues ni ha aparecido ni parece que vaya a aparecer dentro de los parámetros que Renfe ha utilizado. Pero que no quiero solo residenciarlos en Renfe, estoy hablando permanentemente de que el Ministerio de Transportes, en este caso el Gobierno de España, tiene una batería de situaciones que está apretando de una manera muy específica a Castilla y León, a muchas otras comunidades autónomas también, pero también a Castilla y León. E intentar, después de tomar decisiones unilaterales, que sean otros agentes los que, con menos presupuesto evidentemente, los que tengan que asumir esa responsabilidad, me parece que está fuera de lugar. Les voy a dar un dato. La cifra de inversión del Ministerio de Transportes supera los 10.000 millones de euros al año, cerca de los 15.000. Y el presupuesto de la Junta de Castilla y León es ese, precisamente. Y tenemos que atender sanidad, tenemos que atender educación, tenemos que atender un montón de cosas. Me parece que la ecuación, como mínimo, está bastante desequilibrada. Pues, consejero de Movilidad, esperemos que el ministro de Transportes, Óscar Puente, siga estando de baja o no, tome cartas en el asunto y solucione este problema cuanto antes, porque, como veíamos al principio del programa, está trastocando a muchísimos sanabreses, medinenses y también segovianos. Gracias por atendernos en un día como hoy. Muchas gracias. Quería felicitar al ministro, no obstante, porque las buenas noticias hay que celebrarlas y eso seguro que es una muy buena noticia para el propio ministro. Así que muy buenas noches. Eso es.